Senadora Rosa Gálvez, días pasados el gobierno federal presentó una iniciativa que tiende a reflotar su objetivo de llegar a emisión contaminante cero de aquí al año 2050. ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto? Mire, estoy muy contenta de que como país estemos dando este primer paso para alcanzar emisiones netas de gases de efecto de invernadero a cero y que nuestro acuerdo con nuestro compromiso con el Acuerdo de París para enfrentar finalmente la crisis climática se dé un cuadro que nos va a empujar a alcanzarlo. Algunas de las voces críticas respecto a esta iniciativa sostienen que debería comenzarse antes a hacer la evaluación de la marcha de este proyecto. Hay una primera etapa que está prevista completarse en el año 2030. ¿Cree usted que esta es una fecha razonable? ¿Cree que debería acelerarse el proceso? ¿Cree que debemos esperar hasta ese momento? Efectivamente, algunas personas han declarado de que por qué tenemos que esperar, ¿verdad? ¿Por qué no ponemos objetivos más cerca? Yo pienso que es importante de recordar que en Canadá tenemos diferentes provincias y territorios, que cada uno de ellos tiene diferentes situaciones y por lo cual el gobierno puede dar el cuadro, pero es a cada provincia de verdaderamente ver cuál es la manera que les conviene más. Pero por otro lado, lo que yo le puedo decir es de que am, eh, ah, entre ahora y el primer momento en que se tenga que llegar a un objetivo, pues hay muchas cosas que podemos ir haciendo, ¿verdad? Justamente hemos propuesto nosotros en mi oficina del Senado una un libro de discusión sobre cómo construir un futuro mejor, una recuperación limpia y justa después de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y cada provincia, si usted ve, por ejemplo, el Quebec también acaba de lanzar su libro verde y también tiene sus objetivos. Entonces, yo pienso que no es que las provincias deben quedarse ahí esperando que el federal ponga más detalles, sino verdaderamente arrancar ya, porque la COVID-19 es una oportunidad de poder construir mejor un futuro más y una prosperidad más durable. Usted nombró al Acuerdo de París y desde que este fue firmado, muchos han dicho que se ha avanzado muy poco, no solamente en Canadá, en diversos países del planeta. Y también se dijo en su momento que ese acuerdo establecía metas demasiado exigentes o poco realistas en todo caso. ¿Qué es distinto en esta iniciativa? ¿Qué la hace realista? ¿Qué hace que sea posible pensar en que se pueda alcanzar en el año 2050 la emisión cero de gases contaminantes? La pregunta es muy pertinente. Es verdad que según nuestros datos, nuestras informaciones, el Canadá no ha alcanzado ninguno de los objetivos previos, ni aquel del protocolo de Kioto, ni el de Río de Janeiro, ni el de Copenhague. Y si seguimos en esta situación, pues tampoco lo vamos a poder alcanzar el de París. Lo que yo pienso que es importante de decir en este momento es de que esta situación del cambio climático la conocemos casi ya más de 30 años y que más de 20 años utilizamos la palabra transición, ¿verdad? Pero transición en la definición es de que una transición generalmente es corta, se sabe cuándo comienza, se sabe cuándo termina y se realiza el cambio. ¿El cambio a qué? A una economía de bajo carbón, ¿verdad? Una economía más durable, un desarrollo durable, un desarrollo que tiene en cuenta que el planeta no es infinito y que los recursos son finitos y que por lo tanto no estamos siendo lógicos en la manera de explotar y de manufacturar y de consumir. Am, entonces, desgraciadamente estamos así un poco con la espada en el cuello de que tenemos que actuar, que tenemos que activarnos, porque la transición, esto ya no se llama transición, ahora tenemos que hacerlo en una transformación. Y lo digo también porque no tenemos otra alternativa.
Algunas personas piensan de que esto va a costar mucho, de que, como usted mismo lo dice, ¿no? De que es irrealista, pero sin embargo, lo que se tiene que decir es contra qué comparamos para decir que es realista o no realista, para decir que tenemos tiempo o no tenemos tiempo. Entonces, es unánime en ciencia cuando uno habla del 95% y más del consenso científico, es porque es eh, una, Certeza. una certeza. Entonces, ya no podemos esperar más y tenemos que actuar y tenemos que ir por el camino de una transformación, ya no de una transición porque el tiempo ha pasado. Y de todas maneras, es un tren que está pasando y que está causando mucha transformación en la industria de la manufactura en otras partes del país, en otros países, en otras partes del planeta. Y entonces, si nosotros queremos que nuestra economía canadiense siga siendo competitiva, pues no tenemos alternativa que alcanzar este tren que ya está pasando, porque si no, nos vamos a quedar relargados en una economía que es del pasado, que una economía que es contaminante, que es una economía basada en servicios y en productos que tienen un alto precio de carbono y que no van a estar entonces buscados por los nuevos mercados. Ahora, senadora, para llevar adelante esa transformación, precisamente una de las cosas que hay que cambiar es el aparato industrial y económico de algunas provincias que todavía en el día de hoy dependen mayoritariamente de la explotación de recursos naturales. Pensamos, por ejemplo, en el petróleo en Alberta. ¿Cómo se hace en el contexto actual de crisis económica ligada al tema de la pandemia para que esas provincias puedan contar con las herramientas necesarias para producir ese cambio que es profundo, que es largo y que es complicado llevar a cabo? De nuevo, es importante y retorna a lo que decía antes de que cada provincia es diferente, ¿verdad? Entonces, la minería, que sea del petróleo o de los metales, va a seguir siendo una necesidad. La cuestión con el petróleo, que justamente lo hablé en otra entrevista en Radio Canadá, a Motor de Recherche, es que am, es que hay otros tipos de petróleo que entran en competición con el de nosotros. Para que nuestro petróleo pueda ser vendido, tiene que haber una cuestión de ser práctico y fácil extracción, tiene que ser fácilmente accesible a los mercados, tiene que ser accesible al refinado y tiene que venderse a un precio que permita dar beneficios, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la situación de las arenas bituminosas, pues tenemos varios problemas. Entonces, no es solamente el problema ambiental de las emisiones, sino es un problema geopolítico ah, que por ejemplo, el mercado potencial que es la China o la India, los dos países están haciendo una aceleración increíble en la utilización de energías renovables. Entonces tenemos muchos obstáculos que vencer antes de seguir vendiendo nuestro petróleo de las arenas bituminosas. Sin embargo, si tenemos creatividad y si tenemos innovación, entonces eso nos permitiría, por ejemplo, de utilizar esta materia que es muy importante, pero que tiene que ser utilizada con mucha sabiduría en otros tipos de materiales, por ejemplo, la fibra de carbón, por ejemplo, ciertos plásticos que son necesarios en muchas industrias, pero son de plásticos duros, refinados, etcétera. O, por ejemplo, también hacer más el refinado en Canadá y no necesariamente enviar nuestro producto bruto hasta el sur de los Estados Unidos para que ahí haya el boom económico y que ahí es donde se vende el petróleo. Entonces tenemos que repensar y claro, eso retorna de nuevo a la política provincial y históricamente se sabe que en Alberta hay una lucha de dinastías políticas siempre conservadora.
cuando uno compara la política de Lockheed con la política de Ralph Klein, uno se da cuenta de que a pesar que los dos eran conservadores, tenían visiones muy, muy diferentes, mientras que uno, el primero, veía un desarrollo completo, global, vertical y horizontal de la industria del petróleo para sacar más beneficio de cada barril. El otro no, el otro se ha contentado con solamente la extracción y la exportación. Entonces, el petróleo es un problema cuando se combustiona, pero no cuando se hace la captura de carbono del carbón en los materiales. Con respecto, por ejemplo, a la minería, también sabemos que hay ahora una búsqueda de los minerales, elementos raros para justamente las baterías de los vehículos. Entonces, vamos a seguir con eso. Lo que tenemos que hacer es que la minería, mismo si no es una actividad durable, porque el mismo hecho de extraer elementos no renovables hace que no es durable, pero lo que tenemos que hacer es tratar de insertarla en una economía circular en donde obtenemos más beneficio por lo que extraemos, ¿verdad? Porque en este momento, en general, estamos diciendo de que por cada tonelada que extraemos, 60% va a encontrarse como residuo, como desecho. Entonces es completamente ineficaz. Entonces lo que tenemos que hacer es, primeramente, la mejor energía es aquella que no la utilizamos. Segundo, tenemos que hacer mucho de la eficacidad energética. Y después tenemos que valorizar los residuos y insertarlos de nuevo en la economía circular para que todos estos residuos encuentren una nueva función en la sociedad. Por último, senadora, usted nombró a Estados Unidos y en poco tiempo más este socio de Canadá, uno de los principales socios comerciales, si no el principal socio comercial, va a vivir un cambio político importante. La nueva administración, la administración electa, ya ha dado señales de que va a cambiar el rumbo totalmente en materia de medio ambiente. Se habla de que el presidente electo Joe Biden tiene la intención de reintegrar a Estados Unidos al Pacto de París. Este cambio político que va a vivir Estados Unidos en enero, ¿de qué manera favorece, si es que lo hace, al objetivo que se impone ahora a Canadá en materia climática? A ver, mire, entonces, hay dos maneras de ver el problema de los gases de invernadero. Podemos verlo en función de las emisiones de cada país, y cuando uno dice eso, entonces dice el Canadá contribuye con muy poquitito a poquitito a estas emisiones de gas de invernadero, mientras que la China, India, Estados Unidos son grandes emitores y entonces contribuyen bastante. Eso es una manera de verlo. Pero cuando lo medimos por persona, cuando medimos por persona cuánto gas de efecto de invernadero es producido por persona, entonces ahí vemos que los grandes productores somos todos los habitantes de los países del G20, ¿verdad? Mientras más la calidad alta de la vida, tendemos más a consumir. Imagínense que esta cuestión del COVID no ha cambiado tanto, seguimos consumiendo los recursos y los servicios y los productos de base, pero sin embargo no ha habido un impacto tan dramático en las emisiones. Entonces, esta oportunidad de que se presenta, de que el presidente Biden va a incluir de nuevo los Estados Unidos, va a tener, yo espero, un efecto positivo que se combina justamente con la cuestión de la pandemia, que es muy importante. Por eso es que tratamos de hablar más y más de una recuperación verde, solidaria, limpia, que podría ser, y de las cuales hemos escrito un libro recientemente que me gustaría que, si lo podría publicizar, sería muy bueno, en donde explicamos esta situación de que la nueva economía tiene que ser una economía que
genere empleos durables, limpios, que genere una salud, un bienestar, una prosperidad durable y que a la vez tenga en consideración los límites del planeta, porque como dije anteriormente, vivimos en un planeta de recursos finitos, pero vivimos con un modelo económico de crecimiento infinito y eso no es lógico. Entonces, estamos con mucha expectativa de ver cuál es lo que resulta, pero pienso que va a ser positivo. Senadora Rosa Galvez, muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional. Gracias a usted.